todavía no. Mi nombre es Celsia Navarrete. Yo soy hija de nuestro hermano Jesús, el que está de músico aquí, y de la coordinadora de nuestro barrio, la hermana Tita. Este testimonio, primero que nada, quiero dejar claro que fue una orden que el Señor me dio, ¿verdad? Este testimonio es para mí un paso muy importante. No sabría cómo describirles, si un logro, un acontecimiento, es todo para mí, porque este testimonio que yo le voy a contar, esta historia que yo voy a contarles hoy, marcó en mi vida un antes y un después. Dios ha hecho muchos milagros en mí desde que soy muy pequeña, ha estado muy presente en mi vida. Fui por muchos años servidora de esta renovación, y aunque por un tiempo me aparté, Dios ha sido fiel conmigo, estando o no estando cerca de Él, sirviéndole o no sirviéndole. Dios me ha mostrado muchas veces su amor. Dios me ha dicho muchas veces que regrese a Él. Y después de este acontecimiento que marcó mi vida, que me disculpo si me pongo a llorar o algo, después de este acontecimiento, Dios me dejó muy claro que Él en mi vida nunca me va a dejar sola. Y aunque yo vuelva o no vuelva, Él siempre va a estar para mí. Pues todo empezó el año pasado, que yo pues salí embarazada, ¿verdad? En junio del año pasado. Desde el momento, hermanos, que yo me di cuenta que estaba embarazada, a mí me recorrió, me absorbió un miedo incontenible, ya que yo ya había pasado anteriormente por una pérdida. Yo tuve que como dicen, devolverle mi angelito a Dios, ya antes de esto. Entonces, desde el instante que yo me di cuenta que estaba embarazada nuevamente, me recorrió un temor enorme. Viví un embarazo muy lleno de angustia. Empecé el embarazo dándome cuenta, cuando fui en mi primera revisión, que solamente tenía un saquito. No tenía bebé, no había todavía, no sé si ustedes han visto los ultrasonidos, se hace como un óvulo, parece un circulito. No tenía nada, solo tenía saquito, y la doctora que me atendió había llevado anteriormente mis controles de embarazo, de mi pérdida primera, y ella pues me había dicho que no podía ilusionarme porque no sabía si ese saquito iba a seguir creando vida por lo que había pasado anteriormente. A las 2 semanas solamente de yo haberme dado cuenta que apenas tenía un saquito, Dios empezó a ponerme la primera prueba en mi embarazo y sufrí una amenaza de aborto. Yo recuerdo muy bien, hermanos, cómo en el instante en el que yo me quedé en el baño, yo vi un sangrado. Yo recuerdo que yo solo me quedé paralizada porque por mi mente recorrieron todas aquellas cosas que me habían pasado la última vez, todas las señales de peligro, todas las alertas, todas las alarmas, y lo único que yo podía pensar era que también lo iba a perder. Recuerdo haber ido corriendo a buscar a mi doctora para que me revisara, para que viera si había pasado algo malo, y lo único que yo podía pensar era que me iba a decir que ya no había nada, que lo había perdido, que no iba a avanzar. Recuerdo que Dios es tan perfecto, no me permitió encontrar a mi doctora esa tarde que yo fui a buscarla, pero me puso justo en el lugar donde yo estaba a un médico que yo digo que él lo envió, porque ese doctor no sabe estar en la clínica donde yo me atiendo. Era una coincidencia que él estuviera cerca. Era un médico que yo digo que Dios lo mandó porque era un experto en este tema. Él me puso mi tratamiento, me puso en reposo, y mi doctora me señaló que desde ese momento mi embarazo iba a llevarse como un embarazo de alto riesgo. Y eso me hizo a mí marcar todavía, tener todavía más temor, más aflicción. Yo iba a todos mis controles, a todas mis revisiones, y siempre me daban buenas noticias. Para mí era una alegría, fue una alegría cuando logré escuchar el corazón de mi bebé por primera vez. Me emocioné mucho cuando me dieron un papelito, el género de mi niña, que es una niña. Y aunque en mi hogar nunca tuve, en mi familia nunca tuve desprecio, no tuve rechazo, tuve problemas, porque la noticia a mis papás no les agradó en primera instancia, pero tuve el apoyo incondicional de mi mamá. Cuando nos dimos cuenta que era,
mi bebé, mi papá me dijo que él iba a estar conmigo en todo momento y ustedes no tienen idea de lo que eso llenó mi corazón porque yo necesitaba apoyo entero, ya que yo vivía con un tremendo miedo. Yo tenía todos los días la duda si mi niña estaba bien, si estaba creciendo sana. Y aunque yo recibía buenas noticias de mi doctora, yo seguía sufriendo muchas preocupaciones. Avanzando mi embarazo, yo llegué a mis 7 meses. En ese punto, yo vivía casi todos los días preocupada de que mi niña no se movía, que si estará bien, que si estará... Si yo le decía a mi mami, ¿será que le pasa algo? Yo no la siento, yo tengo aquí, yo tengo allá, y sufría múltiples achaques como dice uno. Tuve muchas señales como de que iba a tener un parto prematuro. Recuerdo que mi doctora me dijo que si no tenía cuidado, iba a poder empezar a ponerme de parto con mi bebé aún sin estar lista para nacer. De pura casualidad, hermanos, en una de esos días, mi papá hicieron una oración por mi papá y yo decidí acompañarlo. Y justamente cuando estábamos reunidos en este local con los hermanos de sanación, aproveché para platicarles a los hermanos mi situación, pedirles por mi embarazo, ya que estaba corriendo mucho riesgo de que mi niña naciera antes de tiempo. Y en esa oración, hermanos, el Señor me dio un mensaje que yo hoy se lo voy a compartir. El Señor me dijo que mi miedo, mi dolor y mi preocupación estaban provocándole daño a mi niño. Entonces el Señor me prometió que esa noche, en este local, Él me liberaba del dolor de la pérdida anterior. Él me liberaba de cualquier miedo, que dejara de preocuparme. Me dijo claramente que Él fue quien permitió que mi niña se implantara en mi vientre. Y me dijo que Él iba a estar conmigo hasta en el día del parto, que Él iba a acompañarme. Claro está, cuando Él me dijo eso, yo no me imaginé lo que me esperaba, porque lo peor venía para mí el día del parto. Primero que nada, mis hermanos, yo estuve 2 días en labor de parto, todo un largo domingo, recuerdo yo, todo un domingo, un 3 de marzo, yendo al hospital. Yo tenía dolores desde la madrugada. Yo recuerdo que yo iba de ir al hospital y siempre me regresaba porque no avanzaba, porque no, decían ellos que no dilataban, porque uno tiene que dilatar para dar a luz. Para ir al hospital no avanzaba mi dilatación, mis contracciones seguían. Yo recuerdo que fuimos en la mañana con mi mamá y mi mami, como llegamos temprano de la primera vez que nos regresamos, se fue a misa. Allá en la misa, eso digo yo que es Dios, en la misa mi mamá se encontró con una ginecóloga, y no le voy a mencionar su nombre, pero se encontró con una ginecóloga, le platicó la situación que yo estaba pasando y la doctora le dijo que al día siguiente, si yo no había dado a luz todavía, que me presentara a la clínica de ella, que ella me iba a dar una consulta gratis y me iba a revisar para saber cómo estaba mi bebé. Como les había mencionado, mi niña había llevado un embarazo completamente sana, grande, sin ninguna complicación, ella en su salud. Cuando yo asisto al día siguiente con contracciones más fuertes, dolores todavía más fuertes, a la cita con la doctora que ella nos había ofrecido, primero que nada me dice que mi niña tenía poco líquido y se podía empezar a asfixiar. Yo no había roto membranas, yo tenía poca dilatación y mi niña estaba bastante encajada, como dice uno. Entonces la doctora me dio una orden para hacerme una cesárea. La doctora me mandó al hospital, me fui yo para el hospital y lastimosamente cuando vine a llegar yo al hospital, la médico que me atendió dijo que no me iba a ingresar a cesárea, que mi niña todavía podía aguantar. Y yo sentía en mi corazón que mi bebé pues ya empezaba a correr peligro. Incluso en la revisión que me hicieron, la bebé tenía menos líquido del que debía. La niña estaba a punto de empezar a asfixiarse porque estaba con muy poquito líquido dentro. Cuando yo entré a labor y parto, que es la sala donde lo dejan a uno, yo estuve, hermanos, 10 horas en labor de parto inducido, con contracciones muy fuertes, y ahí empezó lo peor, porque a la hora de estar con inducción de parto, a mí se me nubla la vista por completo y mi presión se dispara a 160. Empiezo a vomitar, no había comido, pero empiezo a vomitar en cada contracción que sentía. Estuve por 1 hora y media sin poder ver absolutamente nada.
yo recuerdo que mis dolores aumentaban, a mí me revisaban, no adelantaban mi dilatación. Yo sentía que estaba perdiendo líquido y yo solamente recordaba las palabras que Dios me había dado, que me iba a acompañar en el momento del parto. Yo llegué a un punto, hermanos, donde los mismos enfermeros pensaron que yo no iba a aguantar y le insistían a la doctora que me atendió que por favor me ingresara al quirófano, que no iba a aguantar yo, que no iba a aguantar la bebé. Me hicieron firmar una responsiva de que si yo moría en el quirófano, el hospital no respondía, no se hacía responsable. Después, hermanos, llegó la noche, yo ingresé en la mañana, llegó la noche y vino Dios, tocó el corazón de la doctora por medio de una persona. Y yo recuerdo que la doctora que a mí me había atendido me atendió bastante mal. Me decía que yo era una cobarde, que yo no estaba aguantando, que no me preocupara, que si yo no iba a poder aguantar, ellos iban a ver cómo sacar a mi niña y que ella sí iba a aguantar. Fíjense, hermanos, que yo recuerdo que yo solo lloraba y lloraba y lloraba de preocupación, más que por mí, por la vida de mi bebé. Pero como Dios es todopoderoso y milagroso, yo recuerdo que yo estaba ya en la camilla para entrar a quirófano, porque luego de 10 horas la doctora decidió que sí era momento de ingresarme a un quirófano. Luego de las 10 horas que estuve en la labor de parto, ella, yo recuerdo haberla visto salir de la sala, y cuando ella volvió a entrar, ella era una persona totalmente diferente. Ella ya no era la doctora arrogante que me había tratado, no era una persona mala, parecía como que, yo digo ahora, como que la gracia de Dios la cubrió, porque no parecía la misma doctora. Y fíjense, hermanos, que gracias a Dios, luego de esas 10 horas de labor, luego de 2 días de estar con contracciones, un 4 de marzo a las 10:55 de la noche nació mi niña. Mi niña nació sana, no tuvo ningún tipo de sufrimiento, fue una niña muy bien de peso, muy grande, y luego de escuchar cómo yo había quedado por todo lo que había pasado, los doctores decían que fue un verdadero milagro que yo saliera de esa sala, porque era todo el destino para yo quedar ahí. Cuando Dios me dijo que yo iba a lograr salir, Él iba a acompañarme hasta en el día del parto. Ahora entiendo que solamente por su gracia iba a yo salir viva de ahí. Dios me permitió ahora conocer el milagro más grande de amor que pudo darme, que aquí lo tengo, se lo voy a enseñar. Mi niña ya tiene más de un mes. Y mi niña es la niña más sana, más alegre que yo he visto. Se las presento, se llama Ana. Dios con mi bebé me demostró que el amor de Él es infinito, sirviendo o no sirviendo, estando presente o no presente. Y hasta hoy que venía en la tarde a decorar con doña Elcita, me vine a dar cuenta que por algo Dios me permitió esta noche testificar. Ese lema lo escogimos al azar, pero Dios, entre las órdenes que me dio, que fue testificar aquí, es su manera más grande de decirme que vuelva a Él, porque yo me he alejado mucho. Y fue pura coincidencia que ese lema viniera justamente esta noche. Con esto, hermanos, más que todo, yo solo quiero recordarles que no importa cuántas veces le hayan fallado al Señor, cuántos se hayan alejado, si Dios a mí me pudo dar ese milagro, a cualquiera de ustedes puede regalárselo también. Y así como es momento para mí de volver al Padre, ustedes también no tengan miedo. Si yo pude salvarme de la muerte ese día, ustedes pueden regresar al Padre, no importando qué haya sucedido. Es todo, hermano.